Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Vamos a continuar hoy con nuestra serie sobre los arcanos mayores del tarot, viéndolo desde la perspectiva de la psicología profunda, de la psicología arquetípica de Carl Gustav Jung, como parte de lo que él llamara el proceso de individuación. Esto en la antigüedad era conocido como el proceso de iniciación, el camino iniciático para el hombre, para la mujer, donde a través de diferentes etapas, de diferentes procesos, de diferentes pruebas que atravesamos en la vida de los seres humanos, vamos tomando conciencia de lo que Jung llamara el inconsciente colectivo. Aquí el tarot entonces nos viene a mostrar cómo en cada una de estas 22 etapas de este camino, que eran las antiguas aulas de las escuelas de los misterios mayores en el antiguo Egipto, cada uno de los arcanos nos muestra un arquetipo del cual vamos tomando conciencia los seres humanos. Los arquetipos son los modelos de la experiencia que se despliegan para cada individuo, para cada ser humano, en una época, en un contexto determinado, y de esa forma el ego, la conciencia individual, la conciencia de vigilia de cada uno de nosotros, va aprendiendo, se va ampliando, podríamos decir, hasta que alcanza en el tiempo, en la práctica, una plena conciencia, una realización. Esto es lo que desarrollara Jung en toda su psicología y entre tantos métodos que usara, también la astrología, también el I Ching, la alquimia como un conocimiento muy importante, usaba el tarot como una forma de orientar, de guiar a las personas que se acercaban a él a su camino de autoconocimiento, a su camino de conciencia. Este es uno de estos métodos, como parte de los que te mencionaba recién, que se desarrollaron a lo largo de la historia de la humanidad y hoy tenemos, en parte gracias a Jung y a muchos otros estudiosos modernos, la posibilidad de volver a encontrar estos conocimientos que estuvieron prohibidos y perseguidos durante muchos siglos y poder aplicarlos en un estudio y en una práctica personal, y eso es lo que hacemos aquí en el Centro y la Escuela de Psicología Aztlán, desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo ahora para todo el mundo con todas nuestras actividades online. Hoy llegamos entonces a una 10ª etapa en este camino que venimos recorriendo. Nos vamos a encontrar hoy entonces con el arcano de la rueda de la fortuna, que vemos acá. Este arcano nos acerca a un momento de la mitad del camino, ¿no? O sea, vamos a ver que es un arcano que tiene que ver con el comienzo de un nuevo ciclo, y de hecho eso lo vemos en el simbolismo principal, en el nombre, que es el de la rueda de la fortuna. Esta carta nos llama la atención porque si venís viendo y si conocés y tenés tu mazo, ¿no?, de cartas, quizás te llame la atención que es la primera en la que no aparecen personas humanas, sino que nos encontramos con unas especies de animalejos con ropas humanas, o sea que está en algún nivel el factor de la conciencia, ¿no?, las ropas como símbolo de la civilización del ser humano, pero vamos a ver que nos van a hablar de un proceso que se da en un nivel más que nada inconsciente, y la pregunta que nos plantea esta carta y que vamos a ir desarrollando es ¿cuál es el rol de la libertad en el destino del ser humano? Porque vamos a ver que hay una rueda que gira constantemente y que nos lleva de un inicio al otro, de un ciclo al otro. Entonces la pregunta es, ¿somos realmente libres? ¿Qué es la libertad humana? En esta carta lo primero que decíamos nos llama la atención son estos animales, ¿no? En este círculo que se mueve sin fin, vemos 3 de estos animales, 2 aparecen como fuerzas opuestas, como ves acá, uno hacia abajo, otro hacia arriba, así que de vuelta vuelve a aparecer la dualidad que se va desarrollando a lo largo de todo el tarot, ¿no? La dualidad que habíamos visto, por ejemplo, en los caballos del carro, o la dualidad que habíamos visto también anteriormente en los platillos de la carta de la justicia. Ahora esta dualidad ya forma parte de una totalidad, ¿no? Nos vamos acercando a un proceso, o a una etapa, mejor dicho, del proceso de poder ver con miras más amplias, ¿no?, de poder ya ir integrando esa totalidad. Esto está también muy bien representado en el tarot egipcio, ¿sí? Acá te voy a mostrar la carta de este tarot que también estudiamos, que tiene muchos simbolismos muy profundos sobre los cuales indagar. Y en esta carta, en el tarot egipcio, vemos también la dualidad representada por las figuras de Set, de Horus y de Set,
dioses de la mitología egipcia, que representaban justamente una lucha, una batalla que llevaban todos los días, donde el triunfo de Horus representaba el nacimiento del día, la salida del sol, y el triunfo de Set, la llegada de la noche y de la oscuridad. Y si te fijas, ellos forman parte de esta rueda, de estos eternos ciclos sin fin de los que forma parte nuestra vida y nuestra conciencia. ¿Qué representa esto en el nivel psicológico, ¿no? Y el tarot, como vendrás viendo y como te venimos contando, lo podemos relacionar con muchos temas, con la mitología, con la historia y con la psicología, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, estos dos opuestos, estos dos animalejos, ¿no? Con estas vestiduras humanas, representan energías del inconsciente que al estar representadas por una forma animal son energías autónomas, instintivas, pero que se están acercando, el héroe en su recorrido, ¿no? El loco que empezó este camino, se están acercando a poder ser dirigidas por la mente consciente. Vemos una tercera figura en la carta, que es esta especie como de bufón, si te fijas su mueca, ¿no? En el rostro, con una sonrisa maliciosa, ¿no? Sosteniendo una espada, símbolo de la autoridad, con una corona, que quizás podríamos pensar como un animalejo que le roba la corona a un rey, ¿no? Y está separado de la rueda. Es aquella tercera fuerza que va a, desde otro nivel, integrar los dos opuestos. En muchas mitologías, en muchos relatos míticos, están estos momentos en los que el héroe se encuentra con ciertas criaturas que están en un cautiverio, por ejemplo, y que las libera, ¿no? Es la conciencia, el héroe representa la conciencia que se va desarrollando en el camino, en la búsqueda de liberar estas energías de lo inconsciente para poder usarlas de manera consciente. Jung habla en su psicología también acerca del arquetipo de la sombra, como la parte animal, la parte instintiva, que en las primeras instancias de la conciencia funciona de una manera autónoma y que a través del autoconocimiento, de las prácticas psicológicas, esa energía puede volverse consciente, podemos canalizar esa energía de una forma creativa, ¿no? Lo que Jung llama transformar la sombra. Por eso el héroe siempre en la mitología se enfrenta a criaturas, a monstruos, por ejemplo, ¿Qué representan en una primera instancia? No son figuras humanas. El ser humano se diferencia del animal por su intelecto, su capacidad racional. Entonces, ¿qué es lo que representan simbólicamente? Recordá que todo el tarot se interpreta de forma simbólica, no literal. No estamos hablando ni mal ni en contra de los animales, ¿no? Sino que ellos viven su instinto. Pero ¿qué representan esta especie de monstruos? Porque si lo ves también tiene, por ejemplo, unas alas de murciélago, unas garras, ¿no? Un cuerpo de esfinge, que ahora te voy a hablar de eso también. Los monstruos representan aquello que se opone al orden natural, representan las fuerzas del caos. Sin embargo, esta especie de monstruo, si te fijas, como te decía, tiene una corona, o sea, tiene y una espada como símbolo de autoridad, tiene cierto poder divino, cierto poder arquetípico, ¿no? Es un poder arquetípico de lo profundo de la mente humana. Y el cuerpo de esfinge, que la esfinge aparece entre otros relatos de la antigüedad, en Grecia sobre todo, pero que es un símbolo que viene del antiguo Egipto, como veías en la carta del tarot egipcio, recién también estaba la esfinge. Aparece en el mito de Edipo, ¿no? De Edipo rey. La esfinge era quien ponía acertijos, ¿no? Y esto nos muestra la relación entonces que se da entre estas fuerzas instintivas, inconscientes, con el intelecto humano, que es la muestra de la conciencia humana, ¿no? Lo que más podemos dirigir de nuestra mente, que es más fácil dirigir lo que pienso o hacia dónde puedo llevar mi concentración en un momento, que dirigir una emoción o que dirigir un impulso. Las emociones son mucho más veloces, los impulsos mucho más todavía. El intelecto es aquello sobre lo cual empezamos a tener más poder de dirección los seres humanos. Entonces, la esfinge representa eso, es la que enfrenta como fuerza instintiva, inconsciente, al intelecto humano para invitarlo a desarrollarse. En estos mitos, ¿no? Y sobre todo en el mito de Edipo, se plantea este augurio, ¿no? Este destino aparente que se le plantea a Edipo, que matará a su padre y se casará con su madre. Y aquí aparece entonces un intento, ¿no? De sortear ese destino fatídico, donde finalmente, si conoces la obra, ¿no? Edipo termina sin saber que es su padre a quien asesina y sin saber que es su madre con quien contrae matrimonio,
cumpliendo ese destino del cual se quería escapar en apariencia, ¿no? Entonces, esto nos habla de esa fortuna, la fortuna como sinónimo de la suerte humana, ¿no? Y muchas veces la fortuna parece que nos viene todo el tiempo a llevar a tener que atravesar una experiencia por más que la querramos evadir o evitar. Los griegos llamaban a esto, en la antigüedad, el pecado de la ubris o de la ibris, ¿no? Como el querer escapar a las fuerzas de los dioses, de lo que ellos consideraban fuerzas superiores. Hoy hablamos de la astrología o de los arquetipos a nivel de la psicología, y parecían como un castigo a aquellos que querían olvidarse o dejar atrás o superar las limitaciones humanas, aspirando, ¿no?, como este personaje, como a burlarse de los principios superiores. Hoy incluso en nuestra época moderna se llega a hablar de crear, que el ser humano pueda crear la máquina de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa en los intentos de escapar a la naturaleza de la rueda del destino humano, ¿no? Como procesos que vamos a atravesar como parte de la escuela de la vida. Pero acá la rueda nos enfrenta a una naturaleza contradictoria, nos invita a desarrollar un pensamiento más allá de los opuestos, que lo podemos sentir como una paradoja. Por un lado nos muestra nuestras limitaciones relacionadas también a los instintos, a la naturaleza animal en el ser humano, pero a la vez nos ofrece la oportunidad de trascenderla. Y acá la rueda nos muestra entonces que en el avance de cualquier situación, de cualquier proceso de la vida, no es un avance lineal, sino que es todo el tiempo un proceso de constante transformación. Hay un proceso de integración seguido por uno de desintegración, de generación por uno de degeneración. Es el día y la noche, son las estaciones del año, es el girar de la Tierra alrededor del Sol. O sea, nuestra mirada lineal de la vida acá se enfrenta con una visión muy distinta. Entender entonces los opuestos no como una lucha, no como absolutos enfrentados, sino como un todo, y que eso es algo que se da en simultáneo. Ese es otro de los aprendizajes que nos trae esta carta. Es decir, que a la medida que estamos ascendiendo, también estamos descendiendo. En la manifestación de la vida que nace y que crece, a la vez está muriendo, a la vez está desapareciendo. Los opuestos no es que viene uno primero y luego el otro, están en simultáneo. Y esto nos ofrece la posibilidad de abrirnos a una nueva idea, de que todo lo que nace y crece, todo lo que se manifiesta, el universo mismo, el mundo mismo, no es una creación que ya está, sino que todo el tiempo se está desarrollando. Es un universo en creación constante en el que vivimos, y esto es una idea muy propia de Oriente, ¿no?, del hinduismo, del budismo, de todas las tradiciones espirituales de Oriente, del taoísmo, donde se nos habla no de un mundo que se creó, de un universo que se creó en una fecha y hora determinada, en un momento del tiempo, y que también en un momento del tiempo va a terminar, sino que es la eternidad, la mente cósmica, la conciencia universal y el todo eterno, que no comenzó ni acabará nunca. Los maestros orientales, cuando vienen a Occidente, hablan del universo que no tiene ni principio ni fin, no beginning, no end, ¿no? Y así podemos ver las experiencias en nuestra vida, agregando otro factor, porque acá uno le agarra miedo y dice, ¿cómo? Entonces ya está todo determinado y ya se sabe todo cómo me va a pasar, qué me va a pasar, sino que a cada nuevo ciclo, a cada nuevo comienzo, y estamos en un nuevo ciclo para toda la humanidad, tenemos la oportunidad de verlo como una nueva oportunidad, como una nueva vida. De hecho, cada día, esto es un conocimiento, ¿no?, muy dado en el budismo, donde se habla de que cada día es un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo cada día y tenemos la oportunidad de, si bien vamos a atravesar experiencias similares, hacer un aprendizaje más profundo, modificar nuestras reacciones, ver más allá de lo que veíamos. Un ejemplo muy bueno que daba un profesor hace un tiempo nos decía esto, ¿no?, de cómo repetir los ciclos. Supongamos que vos salís a dar una vuelta a la manzana de tu casa, ¿no?, y tenés esa posibilidad de dar esa vuelta a la manzana. Bueno, la manzana es la misma, la vuelta que das es la misma, pero en el correr del tiempo van apareciendo personas nuevas, lugares nuevos, te vas a encontrar, un día llueve, otro día no. Hay algo que se repite y hay algo que se crea en esa repetición. Esto tiene que ver con un simbolismo acá que vemos de la rueda, que es otro de los simbolismos muy importantes, la idea del movimiento, algo que está en constante cambio, como decíamos, pero para que pueda existir la rueda de esta forma, es fundamental pensar también en el centro de la rueda. La rueda tiene un centro
fijo, un centro estable, donde allí no hay posibilidad de variación. Y eso es algo sobre lo cual podemos meditar y reflexionar cuando nos sale esta carta, por ejemplo. Cuando hacemos una tirada de tarot es una oportunidad no solo para ver qué representa la carta en la situación puntual sobre la que pregunto, sino para reflexionar, meditar acerca de verdades más profundas de la vida, que es a lo que nos invita el tarot, a conectar con lo inconsciente colectivo y a eso, y conectar con esos conocimientos que están allí. Entonces, cuando pensamos en el centro de la rueda, como ese centro fijo donde no hay posibilidad de variación, es opuesto a lo que ocurre en el borde de la rueda. En el centro hay estabilidad, hay unidad, mientras que en el borde de la rueda hay diferentes puntos donde, si me voy ubicando a lo largo de cada uno de ellos, voy teniendo una visión distinta de esa misma totalidad. Y esto nos habla de cómo vivimos las experiencias los seres humanos y nos ayuda a entender, por ejemplo, qué es lo que significan los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung o qué es lo que significaba el mundo de las ideas para Platón, donde de lo universal, ¿no?, ese centro fijo que encontramos allí en el centro de la rueda, se expresa, se despliega la experiencia hacia las particularidades, ¿no?, hacia lo diferente. Hay una energía principal, universal, que se despliega y va cambiando su velocidad de vibración y van apareciendo y manifestándose los niveles de mundos, los planetas, las galaxias, los soles, la vida en los planetas. La esencia es el centro, esa energía inmutable, como te decía, y en el borde encontramos las diferencias, el movimiento, los cambios, las experiencias. Esto es una buena oportunidad para sacarnos de nuestra mentalidad dualista, donde tendemos a ver todo como o blanco o negro, ¿no? Acá vemos que hay una igualdad central, pero que hay diferencias en el borde, ¿no?, y aceptarlas como parte de esa totalidad. La rueda es el símbolo, entonces, en este sentido, de diferentes valores que se miden a lo largo de toda la circunferencia, a lo largo de todo el círculo, y que nos hablan entonces de lo diferente que es igual, y donde hay una interrelación entre lo diferente. ¿Por qué? Porque si ubicamos cualquier punto de la rueda, va a estar a la misma distancia del centro, y esto nos habla de que ninguna posición es superior a la otra o preferente de la otra, porque está en un constante girar. Entonces lo que ahora está arriba, luego estará abajo, y esto lo podemos encontrar en otras formas circulares de orden, de totalidades, que nos van a mostrar entonces que lo que parece distinto no tiene por qué ser mejor o peor alguna de las diferencias. Por ejemplo, en el círculo cromático, quizás conozcas esto de estudios que hayas hecho, ¿qué color es mejor? ¿Cuál es el color más lindo? ¿Cuál es el color que cada uno tiene su preferencia personal? Pero luego vemos que forman parte de una totalidad y donde cada uno de estos colores son necesarios para lograr esa totalidad. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en las energías, en los 4 elementos. Los 4 elementos, ¿qué elemento es mejor? ¿El agua, el fuego, la tierra o el aire? Son los 4 necesarios para que se dé toda la creación. Cualquier sustancia física, material que conozcas o energética está formada por los 4 elementos como sustancia. Y de acá obviamente que podemos hablar de los 12 signos del zodíaco, que también es una forma circular de orden. ¿Qué signo es mejor? ¿Qué signo es peor? El mío es el mejor, me dicen. A mí me gusta tal signo, a mí tal signo no me gusta. Pero fíjate, para que pueda darse esa totalidad, son estas 12 formas de energía necesarias. Esto también estaba en los conocimientos de la antigua filosofía del Tao, como parte de el I Ching, que es el libro de las mutaciones, justamente, ese es el nombre que recibe el I Ching. Entonces es el libro de los cambios, ¿sí?, de un proceso que luego deviene y se convierte en otro. Entonces acá, ¿con qué nos encontramos? Que no hay color, elemento de la naturaleza, signo, hexagrama del I Ching o carta del tarot, porque el tarot también es un círculo. Fíjate que empieza con la T y termina con la T, empieza con el loco, con el arcano 0, que luego se convierte en el loco sabio y nos lleva de nuevo al comienzo. Esta es una carta entonces que nos invita, cuando nos sale o cuando reflexionamos acerca de ella, a salir de la dualidad, a ver los opuestos como parte de un mismo proceso, a ver las 2 caras de la misma moneda, algo muy necesario hoy en día en nuestra época. Cada uno de estos puntos de la rueda, de los opuestos,
se da en un tiempo determinado, se desarrolla en un tiempo determinado, pero a su vez ya contiene el germen de su parte opuesta. Y esa es la enseñanza que nos propone esta carta. Cuando tenemos que analizar una situación que nos sobreviene, un cambio que se nos presenta, podemos pensar que los eventos que nos suceden no son repentinos, sino que son parte de este proceso cambiante del cual del pasado, podemos acá ubicar los 3 tiempos también, del pasado surge el presente en el que estamos y lo que estamos haciendo ahora es lo que va a crear el futuro, se relaciona con el futuro, acción y reacción, la ley en la que vivimos. Entonces, a veces pensamos, bueno, ¿cómo saber qué me va a pasar? O cómo anticiparme, ¿no? O cómo predecir aquello que va a venir. Esta aparente magia que nos ofrece el tarot, la astrología, el I Ching. Si nos concentramos en el presente, pero nos concentramos y lo conocemos y lo estudiamos, para eso necesitamos mucho conocimiento en todos sus niveles, psicológico, sociológico, histórico, metafísico, ¿no? Un conocimiento cabal, completo del presente, lo conocemos tal cual es y conocemos la historia, conocemos de dónde viene ese presente, cuál es el pasado que originó ese presente, porque la historia también se repite en el tiempo. De esa forma podemos anticiparnos al movimiento de la rueda y esta es esa magia, ¿no? Que decimos que era el tarot, el I Ching, la astrología, pero que en verdad aquello que llamamos magia, que no deja de ser misterioso y no deja de sorprendernos, es un conocimiento de la estructura matemática del movimiento de la vida. Y eso nos ayuda a no estar a la deriva, eso nos ayuda a tener más confianza en los procesos. Cuando necesitamos, por ejemplo, en un momento de confusión, donde nos sentimos agobiados por altibajos de la vida, por situaciones que nos sorprenden, que parece que vienen a atacarnos y a sacarnos de nuestra estabilidad, reflexionar sobre esto, reflexionar sobre ese centro de la rueda, nos puede poner en contacto con esa sensación de la eterna estabilidad universal, el motor inmóvil, lo llamaba Aristóteles, que nos da una tranquilidad, y a la vez, cuando sentimos que las cosas están estancadas o que se vuelven demasiado repetitivas y nos sentimos como aburridos, sin vida, como si estuviésemos estancados en ese centro, podemos reflexionar y contemplar de vuelta en la carta el borde, el exterior y su movimiento. Y eso nos puede dar fuerzas para conectar con la energía de la vida sin fronteras, donde nos vamos encontrando, como en esa vuelta a la manzana que te decía, nos podemos encontrar nuevas situaciones, nuevos procesos. Pero todo el tiempo están esas dos realidades en simultáneo y esa es la paradoja y esa es la conjunción de los opuestos que nos propone esta carta, que nos habla entonces del movimiento circular de la vida, donde si vivimos con una concepción de la vida como una escalera en la que tenemos que ascender, ¿no? En un movimiento lineal hacia arriba, escalando, ascendiendo, logrando objetivos, ¿no? Alcanzando nuestros logros, hasta que deberíamos llegar a una perfección celestial, donde decimos, ya está, ya me realicé, ya soy pleno, ya soy exitoso, no vamos a poder, nos vamos a sentir frustrados, no vamos a poder ver la realidad de las cosas, donde en el camino al desarrollo, a la evolución, al perfeccionamiento, es necesario atravesar ciclos, y en esos ciclos por momentos nos vemos derribados por ese movimiento cíclico y lo que se nos presenta quizás como un fracaso, en un nivel más profundo no lo sea. De todo esto nos habla esta carta que te queríamos compartir hoy, que todas estas cartas del tarot vos podés, como te decía, usarlas para pensar en nuevas ideas, encarar de una nueva forma las situaciones que tan dinámicas y tan desafiantes que estamos viviendo hoy en día. Por eso el tarot, además de ayudarnos a resolver situaciones, nos ayuda a abrir nuestra mentalidad a nuevas ideas que nos pueden brindar aire fresco, ¿no? Y conectarnos con un nivel más profundo, que le podamos dar un significado más profundo a las cosas que nos suceden cada día. De esto te queríamos hablar hoy. Te dejamos, como siempre, abajo invitaciones si querés participar de los próximos cursos, talleres que estamos haciendo aquí para que puedas saber más sobre tarot u otros temas que enseñamos en el Centro Astrológico y en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. Hola,
Desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte a nuestro próximo taller sobre los arcanos mayores del tarot. En esta jornada vamos a hacer un recorrido por el simbolismo y las claves de los 22 arcanos mayores. Vamos a estar mostrándote los mazos de Marsella y White y contándote un poco acerca de las diferencias entre estos dos mazos. También vas a poder aprender cómo usar el tarot tanto para tu autoconocimiento como una guía, para orientarte en tu momento presente y poder ver con más profundidad lo que te está pasando, como también usar el tarot para anticiparte las energías del futuro. También vamos a ver cómo trabajar con el tarot, qué disposición tener a la hora de hacer las tiradas, contarte cómo funciona el tarot, cómo es este misterio, que según lo que me pasa, según lo que yo siento en cada momento, una carta viene a reflejar ese proceso de mi mente y de mi ser espiritual. Vamos a contarte cómo con el tarot vos podés conectarte con una guía superior, con la intuición, desarrollarla y que esto te sirva para poder moverte con mucha más conciencia en tu vida diaria. Te esperamos desde el Centro Astrológico Aztlán. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos en la astrología, donde año a año, para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos, tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses. Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta, como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal, hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos. Chao.